Psicología para la Vida es un espacio creado para ti, que has tenido una vida difícil, batallas, dolor, tal vez dependencia o una relación complicada con tus padres. Este proyecto está diseñado con el objetivo de acompañarte en el camino de reconciliación contigo. Mi nombre es Margarita Montalvo. Y yo soy Fátima González. Bienvenidos. El duelo suprimido sofoca, hace estragos dentro del pecho y está forzado a multiplicar su fuerza. Hola, espero que se encuentren muy bien. Queremos abrir este espacio para poder hablar sobre el duelo. Ya en el capítulo anterior lo habíamos mencionado, solo que lo estábamos enfocando hacia la maternidad. Ahora lo queremos hablar desde un punto más general en el que podamos entender qué es el duelo. Para ello daremos un concepto, también las etapas que según Elizabeth Kubler-Ross procesamos durante el duelo, las tareas del duelo, que es muy importante saber cómo es que lo vivimos de manera diferente, y para ello también hablaremos del vínculo, porque a través de ese vínculo es como nosotros procesamos el duelo, procesamos esa información y nos adaptamos a la nueva vida. Entonces, pues vamos a hablar sobre ese tema. Me parece que también es muy interesante, espero que les sea muy funcional, porque muchas veces estamos en un proceso de duelo y no lo sabemos. Llegan a terapia con varios procesos de duelo y le ponemos otro nombre. Creo que hay un tema de enfoque ahí, porque lo vemos como muerte. Pensamos que duelo es igual a muerte. Entonces, pues vamos a conceptualizar este tema para poder entenderlo y darle un enfoque integral. Hola, espero que se encuentren muy bien. Les quiero agradecer el que sigan con nosotros y que sigamos trabajando en estos temas tan interesantes. El día de hoy, pues como lo menciona Fátima, vamos a hablar sobre el duelo y queremos pues darles de inicio una definición para que no tengamos una idea errónea de esto, porque a lo largo de nuestra vida, pues como ya lo mencionan, nos enfrentamos a diferentes tipos de duelo y no sabemos pues identificarlo. Entonces es por ello que les voy a mencionar qué es. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y consiste pues en adaptarnos emocionalmente a ellas. Cuando hablamos de pérdidas en general, pues hablamos de una definición al no tener algo, y no nada más hablamos de objetos, ¿no? También hablamos de pérdidas emocionales, ya sea objetos, ya sea familiares, ya sea trabajo, ya sea dinero. Son varias cosas las que se consideran como pérdidas, y cuando tenemos esa pérdida es porque tenemos cierto apego a estas mismas, ¿no? Es por ello que cuando llegamos a no tenerlas, se genera un duelo, un proceso de duelo. Entonces cuando presentamos el duelo, pues no sabemos cómo trabajarlo a veces, y creo que es importante pues saber que para estos procesos pues tenemos que seguir ciertos pasos, y por esas situaciones que hay diferentes fases que nos van a poder explicar pues cómo es que se tienen que ir llevando de la manera más correcta y sana. Entonces podemos entender el duelo como un proceso adaptativo emocional, es decir, nos tenemos que adaptar a la nueva vida, sin esa persona, sin esa pareja, sin esa mamá, sin ese hermano, sin ese trabajo. Decía ahorita Margarita el cómo es cuando dejamos de tener algo, ¿no? Y por eso es que les mencionaba al inicio sobre el vínculo. La verdad es que somos seres que por naturaleza generamos vínculos. Desde el día uno, desde que estamos en este plano terrenal, pues buscamos el conectar con el exterior. Esto surge desde el momento en que nacemos y normalmente se da con mamá. Buscamos tener esa conexión con mamá, generamos ese vínculo con ese cuidador primario. A veces es mamá, muchas otras veces es alguien más, papá o algún solo cuidador primario, quien sea que lleve este rol. Entonces buscamos que estas personas, este vínculo nos dé o nos llene de una satisfacción, que cubra una necesidad. Entonces, cuando se rompe el vínculo, eso es lo que nos duele, el que ya no cubran esa necesidad, ¿no? Mi pareja, cuando se va mi pareja, lo que me duele es ya no tener quien me dé esos besos, quien me motive, eso que cubre, esa necesidad que cubre esa pareja, esa persona, ese objeto. Eso es lo que nos duele. Entonces vamos a entender estas etapas del duelo, porque como bien lo dices, Margarita, tenemos que conocerlas, que si bien no es como que tengas que vivirlo tal cual,
Sí son fases que se han encontrado bajo investigaciones, ya lo decía ahorita con Elizabeth Kubler, nos estamos apoyando de este autor. Ella es pionera en el duelo y entonces ella ha hablado demasiado sobre este tema, ha investigado demasiado sobre este tema y nos da estas 5 fases. La primera fase, Margarita, ¿nos la puedes compartir? Claro, la primera fase es negación, es una reacción que se produce pues inmediatamente después de la pérdida, perdón. La pérdida, en el momento en el que tenemos esta pérdida, existe una reacción emocional. Normalmente cuando nos encontramos en esta etapa nos encontramos negando la situación, nos aferramos a creer que esto no está pasando, creemos o llegamos a estar en un estado de shock. Es el momento en el que te quedas como paralizado en no saber qué tienes que hacer, cómo tienes que reaccionar, y simple y sencillamente pues existe una situación de negativa ante este suceso. Ok, entonces ahí tal cual, ¿no? Creo que queda muy claro. Nos negamos a entender lo que está pasando, nos negamos a aceptar la nueva realidad. Esta ruptura, esta muerte, esta pérdida, llámese en general, ¿no? O sea, cuando hablamos de pérdida hablamos de duelo. Entonces, después de que nos negamos a eso, también hay una ira, hay un enojo como segunda fase. Y se produce pues en el momento en el que negamos los sentimientos. La mayoría de los sentimientos que llegan en ese momento pues son de impotencia, frustración, y llegamos a generar incluso molestia, sentirnos irritados, nos enojamos con el médico que quizá estaba atendiendo a esa persona que hoy ya no está con nosotros, nos enojamos quizá hasta con nosotros mismos por la pérdida de ese celular quizá que generaba de alguna manera cierto apego o necesidad, y entonces cuando ya no lo tenemos, pues obviamente hay una molestia. Nos ponemos en una situación emocional bastante complicada y de mucho enojo, y a veces creo que nos rebasa. Hay quienes se ponen un tanto agresivos, hay quienes empiezan a tener diferentes situaciones incluso fisiológicas. Ahí también, Margarita, perdón si te interrumpo, también creo que buscamos culpables, ¿no? Y entonces esa culpa la deposito en alguien y entonces tengo que sacar mi furia con ese alguien. Y lo mencionabas ahorita, puede ser con el exterior o con nosotros mismos, ¿no? Enojarnos con nosotros por lo que no hicimos, por lo que tuvimos que haber hecho y vienen los hubiera. ¿No? Hubiera, lo decías ahorita, por ejemplo, cuando hablamos de salud, que también es otra pérdida, hubiera ido con otro médico, hubiera hecho algo antes, y entonces creo que algo característico de esta etapa es buscar culpables y los hubieras. Ok, la tercera etapa es la negociación. En esta fase, la persona guarda la esperanza de que nada cambie. En esta etapa es cuando quieres hacer una cierta negociación a creer que o esperar que las cosas o las circunstancias no cambien, o que haya una esperanza de que a lo mejor ese familiar que estaba enfermo con otro tipo de técnicas, con otro tipo de medicamentos, pueda llegar a estar mejor. Pero desafortunadamente no siempre es así, no siempre se puede, y a veces creo que nos encontramos en esta etapa para intentar no aceptar de alguna manera. Sí, viene muy pegada al tema de la negación. Hay un libro de Walter Rizzo que se llama Amar o Depender, y justamente una parte en donde habla de la ruptura amorosa nos dice cómo es que negociamos y tenemos la esperanza, decía ahí, que es uno de los duelos más difíciles porque tenemos la esperanza a que nada cambie, pensamos que de alguna manera va a regresar, dice Walter Rizzo, pareciera que estamos en terapia intensiva. No sabemos si va a regresar o se va a ir y estamos todo el tiempo con ese suspenso que tiene que ver con esa negación a entender lo que está sucediendo, y entonces tratamos de negociar y decir, igual y si mañana voy y le pido perdón, igual y si mañana busco de nuevo el teléfono, igual y si mañana le pido perdón a mi jefe y me devuelve mi trabajo, y tratamos de negociar para que nada cambie en nuestra vida porque le tenemos mucho miedo al cambio. De ahí sigue la cuarta fase, que es la depresión. En esta etapa, pues la persona asume totalmente la responsabilidad y la emoción, y empiezas a sentirte totalmente con un sentimiento de tristeza y desesperanza. Empiezas a
como que es cuando te cae todo, cuando llega o se aterriza esa realidad, donde dices efectivamente esa persona ya no está, donde muchas personas empiezan a tener episodios muy largos de querer dormir todo el tiempo, de querer estar llorando, de añorar a la persona, de no quitar esa fotografía o estarla tomando todo el tiempo, recordando las situaciones o momentos. Entonces llega una etapa o esta fase es en la que se encuentran con mucha tristeza e incluso se pueden quedar mucho tiempo en esta fase. Esta es una de las fases en las que se encuentran como más constante o es en las que normalmente creo que sí, la gran mayoría se estancan un poco. Sí, es una de las fases más dolorosas porque entonces ya estos mecanismos de defensa, de negarte a la realidad, ya no están. Ya al fin entendí que hoy no está ese trabajo, hoy no está ese dinero, hoy no está esa salud y entonces me caigo, me dejo caer, ¿no? Y entonces es importante, claro, sentir, canalizar esa emoción para poder entonces pasar a la otra fase y poder sanar y adaptarnos a la vida sin eso que hoy no está. De ahí sigue la quinta, que es la aceptación. Esta es la fase ideal, es a la que pretendemos de alguna manera llegar. Es en la fase donde de alguna manera ya concientizaste y ya te das cuenta que es inevitable vivir esto, que ya pasó, que la persona, el objeto, la situación hoy ya no está y que tienes que aprender a hacer una nueva vida, perdón, sin este vínculo, sin este apego. Entonces es cuando ya llega la realidad. El dolor sigue, siempre es algo que mencionamos en estos procesos de duelo. El dolor nunca se va, pero sí ya no se vuelve algo disfuncional, se vuelve un proceso de aceptación y es donde de alguna manera empiezas a hacer una nueva vida sin esta persona o sin este objeto. Algo importante aquí, Margarita, es que resignificamos esta pérdida. Es decir, ya no puedo quedarme a llorar por lo que hoy no tengo. Necesito ver qué es lo que sí tengo. Cuando hablamos de personas y que es muy diferente el vínculo con una persona porque es una relación interpersonal y entonces hay muchas emociones de por medio. Entonces, cuando vivimos esto, entendemos que no podemos hacer que la otra persona se quede, no podemos hacer que esa relación siga con nosotros, pero sí podemos quedarnos con lo mejor de eso, con lo que aprendimos de esa relación, con lo que nos dejó esa persona, hacer honor a esas personas que nos dejaron algo, honrar la memoria de, cuando hablamos de muerte, honrar la memoria de la persona que hoy no está en este plano y poder saber de qué manera puedo honrar su vida. Y me gustaría aquí que identificáramos algo. Con mis pacientes yo escucho mucho que dicen que como consejo de su familia es el ya no llores, déjalo descansar, hablando de muerte. Y creo que está algo equivocado ese consejo, esa sugerencia, porque cuando lloramos, lloramos por nosotros. Tenemos que entender que lloramos por lo que hoy no está, por esa necesidad que hoy ya no van a cubrir en mí y que tengo todo el derecho de llorar, de caer en esa depresión como etapa de un proceso de duelo, pero que eso no quiere decir que me voy a quedar ahí, que tengo el derecho, claro, pero tengo que continuar. Y algo que decías, Margarita, en la última etapa, en esta de aceptación, es que el dolor va a seguir. Y cuando te acuerdes de ese celular que tan funcional era, vas a decir, ay, qué mal que lo perdí, qué mal que se fueron ahí todas mis fotos. Cuando recuerdes ese gran trabajo que tanto te gustaba, también te vas tal vez a arrepentir de lo que no hiciste y vas a entender que tenemos que aprender de estas lecciones. Pero esto no quiere decir que te tienes que parar, tienes que continuar tu vida porque la vida sigue, todo pasa y esto también va a pasar. Y es importante mencionarles que estas 5 fases que ya les hicimos saber cómo es que podemos identificarlas, no siempre las vivimos todas. Tiene mucho que ver con muchas características de personalidad, quizá el cómo nos han enseñado a llevar nuestros vínculos y creo que también el saber trabajar los apegos, no siempre nos han enseñado a trabajar estas situaciones, no sabemos trabajar nuestras emociones y con base a cómo nos hayan educado, nos hayan enseñado a manejar estas emociones es como lo tomamos. Hay quienes empiezan directamente con la 4 y llegan a una depresión y ni siquiera se dan la oportunidad de sentir un enojo.
Entonces, no todos los procesos de duelo son iguales, no todas las personas pasan por las 5 etapas, y también es importante mencionar que no a todos les lleva el mismo tiempo. Es decir, no todas las personas van a llevar un proceso de duelo en 2 meses, y habrá quienes puedan llevarse muchísimo más tiempo o quizá menos, ¿no? Entonces, no todas las personas se mueven o se dirigen de la misma manera. Sí, y es que el proceso de duelo no es lineal. O sea, estas 5 etapas, así como se las mencionamos, es como Elizabeth Kubler nos las menciona, pero esto no quiere decir que de la 1 pasas a la 2 y así sucesivamente hasta llegar a la quinta. Es decir, hay días en los que puedes estar enojado y de momento ya dices, ok, ya lo acepté, voy a continuar mi vida, ya ni modo, y mañana estás en depresión, porque es un proceso, es hasta que tu amígdala pueda entender que algo está ocurriendo. La amígdala, digamos que es como una bolsita de recuerdos que nos ayuda a eso, a adaptarnos. Pasa por un proceso neuronal toda esta información hasta que lo llegamos a adaptar a la vida consciente. Entonces, no es lineal, efectivamente, no se van a tardar el mismo tiempo, no porque tu amiga se tardó 2 meses en superar la relación del ex, quiere decir que tú ya te tardaste mucho porque ya llevas 6 meses. La verdad es que lo mencionas, Margarita, es cuestión de personalidad y de vínculos y apego. Y entonces hay que diferenciar qué es un vínculo y qué es un apego. El vínculo cubre tu necesidad, ¿no? Ya lo decía al inicio, es una persona o un objeto que te cubre una necesidad. El apego es cuando te das cuenta que si esa persona no está, entonces tu necesidad no se ve cubierta. Cuando somos bebés, sí es un apego con los papás. ¿Por qué? Si mi papá, mi cuidador primario, no me satisface una necesidad básica como el alimento, pues puedo morir, puedo enfermarme, puede pasarme algo, porque yo no sé de bebé prepararme la lechita, yo no sé hacerme un alimento, y entonces ese es apego, que yo necesito que el otro esté. El vínculo es yo sé que me va a satisfacer una necesidad, pero si esa persona no está, yo puedo satisfacer esa misma necesidad. Y hay que entender por qué nos vinculamos así. Entonces, hay estilos de vinculación. Uno de ellos es la vinculación segura. Esta vinculación segura es la ideal, es la que necesitamos todos los humanos para entender que si la otra persona se va no pasa nada, que yo estoy seguro aunque tú no estés, este cuidador es presente. Estos vínculos se trabajan desde la infancia, ¿no? Entonces es cuando nuestro cuidador está presente, nos ayuda a adaptarnos, a responder ante nuestras necesidades, nos ayuda a no depender de esa persona, de ese cuidador primario. Otra vinculación es la vinculación insegura, ansiosa insegura, y es cuando el cuidador está ausente. No hay una respuesta cálida ante una necesidad. De estas personas, hablando de la infancia y cómo cubren nuestras necesidades, de estas personas que, ay, tengo que hacer, tengo que dar, cuando lo vemos más por obligación, de sí te doy, pero no desde el amor, sino desde la obligación. Yo creo que en esta vinculación es cuando la mamá cubre las necesidades de alguna manera fisiológica, pero no hay una vinculación emocional. Creo que es cuando no tenemos como que la conexión en ambas, y es como un deber ser para estar con el otro, pero no hay más allá de. Exacto, sé que estás porque aquí te veo, pero no estás conmigo. O sea, no me aportas, no, solo sé que me das de comer, pero esa vinculación emocional no existe. Y después está la vinculación es insegura evitativa. Esta es evitar a toda costa las emociones. Y entonces cuando estamos en un proceso de duelo, lo que decías, Margarita, es cuando nos vamos directamente a la etapa 5 a la aceptación, a decir, ok, ya se murió, ya no está, ya terminé este trabajo, no pasa nada, la vida sigue, y que realmente sé que me está doliendo, realmente sé que no está nada bien, pero no me doy la oportunidad de sentir porque cuando era pequeño mi cuidador era emocionalmente frío. Entonces, ¿cómo puedo explorar mis emociones si desde pequeño me cerraron esa posibilidad? Y en esa etapa pues no te enseñan a vivir las emociones. Creo que hay una gran importancia en este tema, porque si no nos enseñan a identificar las emociones y a vivirlas tal cual son, no las conocemos, y cuando llegamos a una etapa adulta, evidentemente no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos qué hacer con la tristeza, porque no nos enseñaron a vivirla. Algo que siempre digo yo es que cuando te caes de niño y te dicen levántate y ya no llores, desde ahí te enseñan a que está mal
o es malo, perdón, llorar. Y entonces en este tipo de vinculación eso pasa, no te permiten vivir las emociones y no te enseñan a saber cómo hacer o cómo reaccionar ante ellas. Entonces por eso es que cuando estás enfrentándote a un proceso de duelo, no sabes cómo conducirte y cómo llevar o cómo manejar tus emociones, y por eso es que directamente prefieres bloquearlas y seguirte a decir no pasa nada, todo está muy bien. Exacto. Y entonces otro del tipo de vinculación es la insegura desorganizada, que aquí es no tengo control de ninguna manera en mis emociones. O sea, puedo estar en la etapa 2 en la ira, y entonces como estoy enojado me siento con el derecho de ir y pegar y hacerle cosas en respuesta a mi enojo hacia otras personas. O estoy triste y entonces tengo todo el derecho de quedarme. Y sí, tenemos todo el derecho de sentir nuestras emociones, pero no tenemos el derecho de que por cómo me siento lastime a la otra persona. Y entonces en un tipo de vinculación insegura desorganizada es esto, es cuando de pequeños nuestros papás no les importa. Si estás triste, enójate, y si haces berrinche, hazlo, y no me importa lo que tú sientas, lo que tú vivas, lo que tú creas, ¿no? Entonces no le damos la oportunidad a estos niños que fuimos de entender las emociones, conocer nuestras emociones y decir, ok, hoy yo, mi niña interior, el niño que fui, estuvo enojado por tal cosa, tiene tal herida, y entonces por eso es que reacciona de esta forma. Y bueno, con estos 4 vínculos entendemos que de esta manera es como vivimos nuestro proceso de duelo, y por ello es que es diferente cómo lo vive cada persona. Si tuviste un vínculo seguro, está súper bien, porque les decía, es como lo ideal que tuviéramos esa vinculación. Entonces, muchas veces pues no la tenemos, ¿no? Y entonces nos vemos envueltos en este tipo de proceso en el cual no sabemos cómo vivirlo, no sabemos cómo afrontar esta situación, esta pérdida. Entonces, te invito a que hagas un análisis de qué es lo que está sucediendo, por qué es que lo estás viviendo así, y que puedas entender que todas las personas lo vivimos diferente y que tienes todo el derecho a vivirlo de la manera en la que a ti te sea conveniente. Lo mejor sería que fuera de una forma sana. Entonces entendemos que las relaciones de duelo están condicionadas por los sistemas de vinculación que han configurado durante el desarrollo de la infancia. Todo esto que vamos aprendiendo en nuestra infancia, pues al final lo vamos ejerciendo en nuestra adultez, y la mayoría de las personas que tienen vínculos ansiosos desorganizados son factor de riesgo para duelos crónicos. Lo mencionabas hace un momento, Margarita, que cada quien puede tomarse su tiempo, y efectivamente eh, se ha estudiado que un duelo, naturalmente un proceso de duelo tarda de 6 a año y medio, tiempo más, tiempo menos, pero eso es lo estimado. Las personas que pasan de este tiempo, más de 2 años, podemos hablar de un duelo crónico, y entonces ya se tiene que trabajar de otra forma, con otras técnicas, porque entonces podemos entender que su vinculación no nos está favoreciendo demasiado. Y entonces no sé si en consulta te ha tocado verlo, Margarita, que hay personas que han pasado 10 15 años, y no solo en consulta, también en la vida real, en nuestra vida diaria, que hay personas que han pasado 10 15 20 años desde la muerte de su mamá, desde que perdieron aquel matrimonio, y siguen culpando, siguen en esa etapa de ira, siguen culpando a tu papá. Es que tu papá, si tu papá no nos hubiera dejado, por ejemplo, eh, hoy estaríamos bien. Si mi mamá no me hubiera hecho tal cosa, porque como decíamos, hay diferentes procesos, perdón, diferentes duelos. Entonces, también uno de los duelos es la vida que no tuve, ¿no? Y la vida que hubiese querido tener, y entonces seguimos culpando a esas personas que no nos dejaron tener la vida que queríamos tener. Y creo que muchas personas en esa etapa o en esos procesos que no se dan, bueno, más bien no se dan la oportunidad ni siquiera de experimentarlo, no lo conocen, no saben. Creo que me ha tocado ver personas mayores que están en este tipo de procesos de duelo, que ni siquiera se han dado la oportunidad de experimentarlo, familiares que han perdido y que no se dan la oportunidad ni siquiera de hacerlo consciente, que van por la vida sufriendo estas pérdidas y no se detienen siquiera a experimentarlo, como que llega un momento en el que se abstienen de vivir siquiera la emoción,
y pues no sanan. Entonces creo que son personas que no conocen del tema, o que bien no se han dado la oportunidad, o hay alguna situación con su tipo de vinculación. Entonces creo que es importante pues que trabajemos con esto, que lo conozcamos y que de alguna manera pues podamos trabajar con ellos. Y entonces también algo importante que queremos mencionarles son los tipos de duelo, porque hay diferentes tipos de duelo. Uno de los duelos que encontramos es cuando la relación no es reconocida. Es decir, cuando murió un amante, cuando terminé mi relación con un amante, cuando, cuando son cosas que socialmente no están aceptadas, ¿no? Por ejemplo, ya del capítulo anterior que le decía, estábamos enfocados en la maternidad, ese es un duelo desautorizado. Yo no puedo decir que perdí mi vida, que perdí mi autorrealización, que perdí la vida que yo soñaba al ser mamá, porque entonces viene estas frases que ya les mencionábamos anteriormente de es un regalo de Dios, o sea, ¿cómo lo vas a ver como un duelo si te mandaron un angelito, por ejemplo? Yo creo que en este tipo de duelo no te das la oportunidad de experimentarlo por esa parte social, porque está totalmente desautorizado el que lo vivas, el que le llores a esa persona, el que estés en otro lugar quizá y dices, ¿cómo me voy a poner a llorar por no sé, el vecino, ¿no? Entonces creo que es parte de no saber cómo llevar este proceso, y totalmente tiene que mantenerse en silencio. No te das la oportunidad ni siquiera de vivirlo, de sentirlo. Sí, porque no está autorizado por la sociedad. Otro tipo de duelo desautorizado es la pérdida, cuando la pérdida no es reconocida. Es decir, hay personas que han perdido o les han amputado una parte de su cuerpo y no es reconocido, porque si te amputaron el dedo, bueno, por lo menos no fue el pie, porque otros pobres tienen tal situación, ¿no? O si te amputaron o perdiste, por ejemplo, la visión de un ojito, ah, bueno, pero por lo menos dale gracias a Dios o gracias al destino, gracias a quien crean, quien sea su deidad, porque no fueron los dos y por lo menos con uno puedes ver. O bien, te amputaron, pero sigues viva, ¿no? Entonces, no nos dejan y no nos autorizan la pérdida, no nos reconocen esa pérdida. Y no lo reconocen porque están enfocados en precisamente en que hay otra característica a un lado, que estás vivo, que tienes otra parte, ¿no? Tienes un brazo, pierdes uno, pero tienes el otro, ¿no? Entonces no se da la oportunidad de experimentar este proceso de duelo, de reconocerle a la persona que está pasando por él. Y podría ahí, entonces, podríamos entonces reconocer ahí también o integrar a este tipo de duelo la muerte de un animal, ¿no? Hay muchas personas que los perritos, los gatitos, todas sus mascotas son muy importantes para ellos y representan eh, algo muy fuerte para ellos, ¿no? Y entonces muchas veces personas que no tienen este vínculo con estos animales, era un perro, ¿no? No pasa nada. Y entonces siempre lo decías, Margarita, te dan una cosa por otra, ¿no? Entonces te dicen, bueno, se murió tu perro, pero pues tu mamá está bien, ¿no? Y entonces no reconocen mi dolor y eso genera también un poco de ira y es por eso que les decía, o sea, el duelo no es lineal porque aparentemente digo, bueno, ya voy más adelante, ya estoy avanzando y viene alguien con un comentario fuera de lugar y me regresa a mi segunda etapa, a la ira, ¿no? Y decir, ¿por qué tienes que opinar de tal forma, ¿no? Entonces, pues vienen varios factores que evidentemente pues influyen en este proceso. En este tipo de duelo, yo creo que nos llevamos a los niños cuando esa mascota que mencionabas, Fati, perdón por interrumpir, pero creo que es también donde nos enseñan o les enseñan en esa etapa de infancia ese tipo de pérdidas con las mascotas, y que a veces se te murió tu conejo, pues te compro otro, ¿no? Y no es tan fácil, no es tan fácil para ellos. A esa corta edad pues no saben cómo manejar esta situación, y el vínculo que generan con esa mascotita es muy fuerte, es de verdad muy muy relevante, y a veces creo que como adultos no les damos la importancia que debiera, y creemos reemplazable
la mascotita o lo que pudieran llegar a tener. Entonces creo importante que en este duelo, en este tipo de duelo, ellos puedan aprender su proceso. Sí, y ahí viene otro tipo de duelo. Ahorita que mencionas a los niños, Margarita, uno de los duelos desautorizados es cuando el doliente es excluido. Digo, en el que mencionas tú, podemos adaptarlo al tipo de vínculo que le estoy enseñando a mi hijo, a mi infante, que viva con sus mascotas, ¿no? Cómo se vincula. Pero también, otro tipo de duelo donde también intervienen los niños es cuando los excluimos. Es decir, hoy se murió el familiar, hoy perdimos la casa, hoy nos robaron el coche, pero no le decimos nada a los niños porque creemos que están muy chiquitos para entenderlo. Entonces decimos, hazte para allá, déjanos a los adultos resolver esto y días después, pues ya, estamos en otra casa, estamos sin carro, pero no hay una explicación. Entonces, esto no ayuda a que los niños puedan entender qué está sucediendo y ya nos vemos como adultos que no sabemos qué hacer con nuestro duelo. En este duelo también es donde le negamos la posibilidad al niño pues de experimentarlo, donde le mientes. ¿Qué pasa? No sabemos cómo tocar el tema de la muerte con los niños y entonces es más fácil decirle se fue a trabajar, no está, o evadir totalmente el tema, excluirlos de este proceso, porque probablemente creen o se cree que ellos no entienden, pero claro que sí, y no les damos la oportunidad y les negamos su proceso de duelo a su forma y a su nivel de entender. Por eso es que es importante hablarles desde esa etapa sobre este tipo de procesos. Sí, y entender todos, nuevamente, que todos tenemos el derecho de sentir y de experimentar y de vivirlo a nuestra forma. Claro que el niño no va a entender que el abuelito murió, aparentemente, no de una manera racional, lo va a entender a su forma, de acuerdo a su criterio, al criterio que a esa edad ya haya formado. No lo va a vivir como nosotros los adultos, pero sí tienen el derecho de saber qué es lo que está pasando con esa familia. Otro de los duelos que entran mucho aquí, Margarita, es cuando los papás se divorcian. No dejan que los niños se enteren o dejan que los niños se enteren de la manera más incorrecta posible. Es decir, le hablo mal del papá, le hablo mal de la mamá y entonces el niño no sabe ni qué está sucediendo ahí. Es un duelo porque la familia se rompió, porque esa estructura familiar, sana o no, en la que vivía el niño, hoy no está. Es una pérdida, es un duelo para ellos. Pero los adultos nos la pasamos peleando porque no me dio, porque se me hizo, no me hizo, y entonces no le permitimos a los hijos que vivan este proceso de duelo y no le damos la información, no del por qué terminó mi relación con el otro adulto, sino qué va a pasar con él, qué va a pasar con su familia, qué va a pasar con su estructura. Ser muy cuidadosos con las emociones de estos niños. Y no les dan la oportunidad ni siquiera de opinar, de saber, y no es como que ellos tengan que intervenir. Sí, de ninguna manera intervienen. Solamente es saber, tener el derecho de saber qué es lo que está pasando con su familia. Otro de los duelos desautorizados son cuando son circunstancias particulares de la muerte, algo extraordinario, un suicidio, un VIH, una sobredosis, de estas muertes súbitas, de estas cosas que jamás estamos preparados para la muerte, eso es un hecho, no nos preparamos para eso, pero cuando vienen cosas súbitas, como muertes súbitas, perdón, como el suicidio, estamos totalmente en shock. Nos quedamos muchas veces en esa primera etapa de la cual hablabas, Margarita, que es la negación. Es por ello que es importante saber y quiero mencionarles o darles algunos puntos de qué hacer cuando una persona está en un proceso de duelo y tú estás acompañando a esta personita y saber cómo abordar esta situación. Ya mencionamos las 5 fases de un proceso de duelo y pues es importante identificar cada una y para ello es que les voy a mencionar cómo es que podría ser. Cuando están en una etapa de negación, es importante hacerle saber a la persona que realmente está pasando, porque como él está totalmente en shock, creyendo que no ocurre, pues es importante decirle a él que es real, que esa persona ya no está, que ya no va a acompañarlo, ¿no? El resto de su vida, que esa enfermedad lo atacó, que esa enfermedad hoy terminó con su vida de alguna manera.
Cuando están en una etapa de ira, es importante dejar que la persona sienta la emoción. Es decir, aceptar que va a estar enojado, que va a estar irritado, que está en completa ira y que está molesto y que de alguna manera pues es entender sin dejar que obviamente lastime a alguien más o que con esa ira esté ofendiendo o tratando mal a otra persona. Es importante dejarlo que lo sienta, que lo viva. Cuando está en un proceso de negociación, pues es importante ayudarle a identificar cuál es la necesidad que cubrirá ese vínculo y saber que de alguna manera o de qué manera puede cubrir esta misma. Cuando está la etapa de depresión, es importante dejar que el familiar o la persona pues que llore, que exprese su emoción, que la reconozca. En esta etapa, yo lo mencionaba hace rato, pues a veces demoran mucho tiempo y pues hay quienes definitivamente llegan a no ser hasta funcionales, ¿no? O sea, que no se quiere levantar de la cama, que no quieren hacer su vida diaria, que no quieren salir, no quieren ver personas, dejan de ir al trabajo. Entonces es importante darles ese espacio sin llegar a afectar o sin que llegue a afectar su salud, ¿no? Y bueno, cuando llegan a la etapa de la aceptación, es importante acompañarlo a resignificar su vida y reconocerle pues que ha llegado o ha culminado en este proceso de la manera pues más satisfactoria. Entonces es importante que de alguna manera también cuando no estamos en un proceso de duelo, pero sí nos toca estar a un lado de estas personitas que están en este proceso, pues saber qué hacer o qué decir, porque como lo mencionabas Fati hace rato, que a veces creo que los regresas, ¿no? Con los comentarios, ¿no? Con el no llores, ya déjalo descansar, ¿no? Ya pasó, no, todo va a estar bien y no les damos la oportunidad. Creo que a veces en este tipo de situaciones somos muy poco atinados a los comentarios que llegamos a decirle a esa persona que se encuentra en este proceso. Y de manera general, otra forma en la que podríamos trabajar con este proceso de duelo siendo acompañantes es buscando actividades donde puedan canalizar sus emociones. Por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, Margarita, sobre la ira, ¿no? Entender que tu amigo, la persona que está pasando por este proceso, tiene derecho a estar enojado. Entonces, buscar actividades, que salga a gritar, que rompa hojas, que haga cosas en donde pueda canalizar su emoción sin lastimarse ni lastimar al otro. Lo mismo que en la depresión, decir, ok, quieres llorar, llora. Y ponte todas esas canciones que te ponen más triste y no salgas si no quieres salir y quédate ahí, pero con la obligación de que te vas a levantar. Entonces llora todo lo que tengas que llorar. Date ese tiempo, date esa fecha de caducidad. ¿Cuánto tiempo más vas a llorar? Y no es una situación de control, es una situación de un compromiso contigo mismo para poder avanzar. Y como compañero, como acompañante, darle esa oportunidad al otro, decir, ok, hoy te quieres quedar tirado a llorar, quédate, pero mañana vengo por ti. Y mañana nos vamos a llorar juntos, nos vamos a escuchar esas canciones que escuchabas con ese ex esposo, con esa ex amiga, con eso que hoy no está. Vamos a llorar juntos, te voy a acompañar a que llores, pero después te vas a levantar. Y entonces podemos así apoyar a las personas que están ahí, que están pasando por ese proceso de duelo. Y si eres tú la persona que está pasando por este proceso, también algo importante que te quiero mencionar es que las personas que están allá afuera no saben cómo tratar un proceso de duelo, no saben qué decirte, que trates de no tomarte personal lo que te dicen, porque no saben qué decir. Esta frase que les comentaba hace un momento, el ya no llores, puede llegar a ser molesta, pero puedes también tratar de entender que el otro no sabe qué hacer. Nos sentimos incómodos con las lágrimas de los demás y pues preferimos que ya no llores para que así no me incomodes a mí y yo no tenga que hacer algo porque no sé qué hacer. Entonces, entender eso creo que también es bueno saber que la otra persona pues no tiene la capacidad o el conocimiento para poder dar una retroalimentación y de esta forma poder ser un buen acompañante. Y es importante también aceptar cuando podemos ser un buen acompañante, cuando podemos aportar y cuando no, pues sí de alguna manera mantener cierta distancia y respetar y evitar de alguna manera los comentarios,
porque a veces creo que esos comentarios pues llegan a lastimar demasiado y no aportan mucho. Entonces es importante saber en qué momento sí intervenir, en qué momento no, y pues respetar que las personas están en este proceso y de alguna manera ser un tanto empáticos con ellos. Y bueno, pues hemos pasado por tantos procesos de duelo todos, desde que terminas la prepa, por ejemplo, y entras a la universidad. Claro que irte a la universidad te encanta la idea, hay a quienes no, pero dejar a esos amigos que tenías, dejar esas aulas con risas, duele y es un proceso de duelo. Cuando cambiaste de trabajo, aunque sabías que te iba a ir mejor, que te iban a pagar más o no, al final también es un proceso de duelo y muchas veces no nos lo reconocemos a nosotros mismos. Entonces, hemos pasado por tantos procesos de duelo, Margarita, en la vida, desde que somos pequeñitos, desde esa mascota que hoy no está con nosotros, hasta lo que ahora como adultos, por nuestras decisiones, esas personas que ya no están. Y bueno, de alguna manera, al no saber cómo trabajar con estos procesos, pues creo que hay quienes se quedan en intermitente en estos procesos y creo que lastiman mucho. Hay quienes viven con un dolor eterno, hay personas que no se dieron nunca la oportunidad de experimentar esto, de sanar, de dejar ir de una manera sana a las personas, las situaciones, las circunstancias, y es porque pues no nos permiten de alguna manera vivirlo, experimentarlo, no nos enseñan, y creo que es algo muy claro que ya hemos mencionado desde las vinculaciones, no nos enseñan cómo, no nos enseñan a desapegarnos de las personas, de las cosas, y entonces es por eso que sufrimos tanto. Sí, y hay duelos que, como les decíamos desde el inicio, no nos lo reconocemos ni nosotros, o sea, no sabemos que estamos en un proceso de duelo. Y hay muchas cosas o muchas situaciones por las que pasamos. Uno de los duelos que yo encuentro muchísimo en terapia es cuando dejamos a esa persona o añoramos a esa persona que fuimos. O sea, el duelo conmigo, el duelo interno, el saber que yo antes reía mucho, que yo antes bailaba mucho, que yo antes disfrutaba tal cosa y hoy no está. La mujer que era antes, el hombre que era antes, la persona que era antes, hoy no existe y me duele saber que hoy no existe. Y entonces adaptarnos a esta nueva vida, adaptarnos a esta nueva rutina, por ejemplo, cuando nos convertimos en adultos, ¿no? Ya tenemos responsabilidades, ya asumimos una caja de responsabilidades, que hay cosas que podemos decir, bueno, esta responsabilidad no la quiero, no la asumo, pero hay otras tantas que ya no puedes deshacerte de esa responsabilidad y duele saber que ya no eres ese joven, que ya no eres ese niño y son cosas que ni siquiera lo concientizamos nosotros mismos. Cuando hablamos de duelos en procesos de pareja, creo que eso es algo también muy fuerte, que se vive constantemente y que no sabemos cómo manejarlo, y que a veces creo que eso es lo que nos hace no tener una vida plena. Cuando nos soltamos, no sabemos cómo soltar a esa relación, no sabemos experimentar este proceso y nos quedamos ahí atrapados añorando ya sea que regrese, el que esté, lo que fue en esa relación, la persona que fui en ese momento. Y entonces es por ello que tenemos que saber cómo, y saber que estamos viviendo esto y que estamos en un proceso de duelo y que es normal que se nos dé la oportunidad de vivirlo y que nos reconozcan el que estamos en este proceso. Y algo que veía en redes sociales, Margarita, hace no mucho es el duelo con las amistades, con los amigos, con las amigas. Son duelos que no tocamos, que, pues ya no está, pues cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela, cambiamos de relación, de formas de ver la vida y entonces no hablamos de esos duelos y creo que ese tipo de duelo es tan recurrente como el de pareja, que existe pero no lo vemos. Entonces, si estás pasando por alguno de estos duelos, te damos como sugerencia el simplemente que lo sientas, que lo vivas. Ya te mencionamos estas 5 fases, estas 5 etapas, pero esto no quiere decir que lo tengas que vivir de la forma en que nosotros lo estamos expresando en este momento.
Date el tiempo necesario para llorar, date el tiempo necesario para sentir y para resignificar tu vida después de esta pérdida. Y también pues darles a conocer que no todos tienen al alcance la posibilidad de trabajar con un terapeuta, que no todos ni siquiera lo creen, porque yo creo que hay muchas personas que ni siquiera creen que es una opción buscar ayuda, porque ni siquiera sabemos que estamos en un proceso de duelo, ni siquiera lo reconocemos. Entonces creemos que son situaciones o circunstancias que tenemos que vivir y como no nos damos la oportunidad de eso, pues ni siquiera lo conocemos y ni siquiera te atreves a buscar ayuda porque crees que no es relevante, porque crees que solamente tiene que pasar o que lo tienes que vivir. Y creo que si tomáramos la decisión de buscar ayuda en este tipo de situaciones, creo que seríamos personas más plenas de alguna manera y más sanas en trabajar este tipo de situaciones. Y es que las emociones las tenemos que vivir, las tenemos que sentir. Y ahorita que hablaba sobre las posibilidades que tienen o no tienen para llegar con un terapeuta, también entender que se trabaja con tanatología. Los duelos se trabajan con tanatología. La tanatología es una intervención en crisis. En este momento voy a trabajar esta crisis por lo que estás pasando. Muchas personas por lo cual no se acercan es porque dicen qué flojera sentarme a llorar y sentarme a hablar y hablar de mi infancia porque ya tienen como muy enfocado la terapia con tengo que hablar de mi infancia y no es así. La tanatología es una intervención en crisis, se habla de la pérdida. Solamente, si ya después de esa intervención en crisis tu terapeuta, tu tanatóloga o tú mismo sientes que requieres apoyo terapéutico, entonces ya se retoma, ¿no? Ya se te canaliza o bien con la misma terapeuta. Les comento que en Psicología para la Vida somos psicólogas, pero también tenemos el área de tanatología, así que si estás buscando un tanatólogo, nosotros te podemos ayudar, estamos capacitados para poder trabajar con tu proceso de duelo y estamos muy atentos a lo que ustedes nos pidan, nos soliciten. De verdad que ha sido un tema importante para nosotros, un tema que ya traíamos pensado el hablarlo con ustedes porque es muy importante, es muy interesante y a través del duelo podemos sanar muchas cosas. A través del vínculo del cual les hablaba, no solo se trabaja el duelo, se trabaja tanto en terapia. Entonces, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de apoyarlos en esta intervención en crisis y también de manera terapéutica. Y que también pues de alguna manera poderlos acompañar y poderles explicar de esta forma. Creímos importante hablar de este tema justo por ello, para que sepan que hay posibilidades de cambiar esto, que no siempre se debe de vivir en duelo, no siempre se debe de vivir con dolor, vaya, perdón la expresión. Nunca, no nos damos la oportunidad de vivir esto, de sentir que algo anda mal y aceptar que está mal. Creo que no es malo, es dar un paso para el cambio. Dicen que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional y creo que eso es lo que sucede, Margarita, que muchas personas nos quedamos en el sufrimiento y en este proceso de rumear y decir, es que si no hubiera pasado lo que les decía, ¿no? Esta culpa y cargamos y de verdad que cuánta culpa es la que cargamos todo el tiempo en toda nuestra vida, ¿no? La culpa por desde la más mínima cosa hasta la mayor y nos retomamos de nuevo el tema de vínculos, ¿no? Cómo estos vínculos nos llevan a vivir estos procesos de manera muy diferente y entonces si tú tienes hijos pequeños, tienes personitas pequeñas, poder pasar la voz y decir, deja que reconozcan sus emociones, porque esto nos va a ayudar cuando nos convertamos en adultos y hoy los adultos que somos, pues dar un repaso a nuestra vida y entender desde dónde estoy enfocando la pérdida, qué representa la pérdida para mí y mis emociones, reconocer mis emociones para saber qué estoy sintiendo en este momento y cómo puedo canalizar esta emoción. Y cómo de alguna manera pues podemos desde pequeñitos forjar personas con una vinculación sana, que era el objetivo, como mencionábamos hace rato, ¿no? El objetivo es crear personas sanas, crear personas emocionales, personas que tengan la posibilidad de aceptar que tienen emociones y que no pasa nada si las sienten, no pasa nada si hoy te sientes triste, no pasa nada si te sientes enojado, irritado. Es importante
que también aprendamos a enseñarles a nuestros pequeñitos que no pasa nada si sentimos, ¿no? Y que de alguna manera eso los va a hacer personas más funcionales, más sanas, más seguras, con una autoestima diferente. Y creo que ese es el objetivo, generar personas con con una estabilidad o un equilibrio emocional. Así es, entonces, pues espero que nos escuchen, espero que hayan llegado al final de este podcast, que puedan tomar la información que sea necesaria para ustedes y que de verdad les funcione esta información. Si tienen alguna duda, pues estamos ahí expectantes a lo que ustedes nos quieran mencionar. Si tienen alguna duda y les podemos explicar sobre esas dudas, adelante, con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, pues nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y ya saben, estamos ubicados en Ciudad Sagún, en calle Tesosomoc, número 38, Colonia Carros. También en redes sociales nos pueden encontrar como Psicología para la Vida y ahí estarán nuestros números de contacto. Quiero terminar esto con una frase que dice así: no existen las despedidas entre nosotros. Allí donde estés, te llevaré en mi corazón.